Buenos días a todos, ¿qué tal estás, Víctor? Pues aquí estoy, Jaime. Joder, me apetecía hablar contigo después de 800.000 millones de años. Estoy bien, estoy bien. ¿Tú qué tal? Don Víctor Rodado. Yo muy bien también. Oye, Víctor, antes de entrar en materia, y bueno, ya has estado en el podcast, o sea, ya estuviste en el podcast antes, y vamos a hablar de un post que publicaste en LinkedIn y también en Twitter de hilo, o un hilo de Twitter, Mm. perdón, sobre los cambios que ha sufrido el marketing online, pero cuenta un poquito, 2, 3 minutos, tu trayectoria, porque creo que enlaza un poquito con lo que comentas en el hilo de LinkedIn. Bueno, O sea, claro. estudiaste la carrera y qué montaste después de estudiar la carrera, o durante la Sí, carrera. durante la carrera monté FoodMe, que fue, sí, cuando la locura está de Facebook, 20, etcétera, monté FoodMe, era una red social de fútbol donde cometí todos mis errores de emprendedor, los basics, o como los 20 errores que puedes cometer, los cometí todos ahí, al nivel de que nos medio robaron la empresa, la marca, el equipo, la tecnología, lo hicimos todo fatal. Y esa experiencia me sirvió para luego montar Application, que se fue aventura de 7 años, que ahí fue pues empresa tocha, equipo grande. ¿Qué hacíais o qué Ahí era Application? Application es pues parecido a WordPress, pero en vez de crear tu propia web, creas una app móvil para iOS y Android, enfocado en pymes. Y la verdad que funcionó muy bien, pues encontramos ahí canales de venta potentes y la empresa creció, acabamos vendiendo la compañía, todos felices. Firmé 4 años Te estoy contando muy rápido para no aburrir. Firmé 4 años de vesting y nada, De permanencia. conseguí solo uno. Es decir, conseguí quedarme solo uno, era imposible. Es decir, descubrí ese año que ya me había desacostumbrado a trabajar para otro, que era, bueno, el peor empleado del mundo. Y, y de ahí me metí en el mundo e-commerce. Me apetecía mundo e-commerce, entonces monté Minimalism junto con Pepe en 2017-18, hasta lo que es hoy, ¿no? Que es pues básicamente una marca de básicos para hombre y mujer, fabricados de manera sostenible y sobre todo abogando por la compra consciente y el consumo Ujú. responsable. Pues cualquiera se meta, es que podría estar hablando 100 horas de minimalism, que cualquiera se meta y analice un poco lo que hago y lo que no hago. Y luego monté Mini Planta en plena pandemia junto con mi chica. Soy el típico loco que monta cosas con su pareja. Y la verdad que funcionó bien. Estuvimos 2 años ahí remando nosotros solos y hace año y medio con el equipo de Power MBA, que yo llevo trabajando con ellos ya muchos años, le vendimos la compañía aparte del equipo fundador y nada, y hasta hoy que he montado Hackio. Hackio, te has fijado, es que te lo estoy haciendo todo muy rápido, pero espero que Y la mini gente... planta, perdona, Sí, mini planta que no sé si lo has dicho, era un e-commerce de sí, plantas perdón, pequeñas, mini de mini planta, un plantas. e-commerce de plantas pequeñas Mm. en plantas pocos meses de vida. Entonces, en vez de costarte 25 o 30 euros, te costaban 5, 6, 7 euros. Encontramos ahí un nicho potente, una marca muy, muy fuerte, mucho fan, altas dosis de repetición, como ahora vamos a hablar en el episodio, Ujú. y un negocio que ha funcionado bien, pero que, bueno, ahora está sufriendo un poco simplemente porque, bueno, pues ha cambiado mucho la forma de captar clientes, como ahora vamos a hablar. A ver. O sea, que vendisteis en el momento adecuado. Bueno, vendimos cuando ficharon a mi chica en PC Componentes, básicamente. Entonces ahí fue cuando decidimos vender la compañía. Bueno, no tenía sentido quedarme yo solo y ahí pues el equipo de Power le moló, le pareció sexy y lo están haciendo crecer. Es decir, he dicho que la empresa se ha multiplicado por dos. Desde que la vendimos se ha multiplicado por 2 y pico facturación en un año nada más. Así que en verdad está en un momento creciendo, pero crecer cada vez es más complicado. Y ahora estoy en Hackio, que es algo así como mi última forma de expresión, que básicamente lo que hago es todo lo que he aprendido en los últimos 12 años, intentar plasmarlo, ¿no? en 3 partes. La primera, que es el Hackio Podcast. Todos los miércoles una masterclass gratis sobre un tema de emprendimiento, negocio o marketing durante 30 minutos, 40 minutos con un super crack. Nada, que la gente se meta en hackio.com y se puede suscribir a la newsletter. Insisto, todos los miércoles le llega una clase al mail
Y está yendo guay, estoy contento. Llevamos solo 14 episodios, cerca de 1000 escuchas por episodio y nada, contento. Una experiencia diferente para mí, montar un podcast yo solito. Echo de menos a Pepe, que es con el que montaba los podcasts de Minimalism, pero, pero bueno, ahí está, una experiencia. Y Hackio Camp, que es que lanzó un camp, tres camp al año donde montamos junto con 10 chalaos una empresa durante 5 semanas. Cogemos todos mis métodos, es decir, el método que yo he usado siempre para montar cosas y lo vamos aplicando en un proyecto desde cero. Ahora estamos montando una marca de café. eh, Perdón que justo mis perros, es que ha llegado alguien, pero no sé si luego lo puedes editar o no. No pasa nada. ¿Sí? No, que Se se queda, queda el vale, perro, no te maravilloso. preocupes. Vale, Se se queda el queda para perro. adelante. Steve y Cintia ahí están siempre, siempre acechando. Y O sea, HackYoGam, lo que hacéis es preparar una empresa en 5 semanas. sí, Has en dicho en 5 5 meses. semanas ¿Has dicho? preparamos una empresa para que empiece a facturar ya. Todo el proceso entero. Desde el concepto hasta la validación, modelo de negocio, proveedores, absolutamente todo. Si es que hay proveedores. Si es un producto más digital, intentamos montar algo con no code. Entonces, bueno, es divertido, es súper intenso, muy divertido. Y justo ahora estamos metidos en la segunda edición del camp. Eh, bueno, el siguiente yo creo que lo haré por septiembre aproximadamente. Y ahora justo la última pata de Hackio va a ser Hackio Flow, que no sé si la gente cuando escuche esto lo veremos lanzado, porque estamos a punto de ello, todavía no lo hemos lanzado, que básicamente montamos una agencia de mail marketing automation. Nos metemos en tu empresa y en 7 semanas, de 0 a 100, te montamos toda la estrategia de mail marketing automation. Si la tienes ya montada, te cambiamos lo que haya que cambiar y si no, pues te la montamos desde cero. Sobre todo ahora, es decir, básicamente entramos y mejoramos tu lifetime value, mejoramos tu porcentaje de repetición, optimizamos tu inversión en marketing de captación y sobre todo hacemos que dependas menos de algoritmos. Que esa es la parte ahora donde estamos todos más jodidos, con la puñetera Lo bonito del mail dependencia marketing. de los algoritmos. Algo que parecía que había muerto en mail marketing, joder, pues tanto en application como en mini planta como en minimalism, incluso en proyectos que he echado una mano, bien hecho, hostia, puedes generar un volumen potente de facturación trabajando la base de datos. Empecemos por ahí, porque, o sea, publicaste, que lo pondremos en las notas del podcast, un post hace 6 meses ya, creo, que me Sí. ponías, leo textualmente, es brutal el cambio acelerado de 2 años para acá que ha sufrido el marketing online, las 9 cosas que han cambiado radicalmente. Y precisamente la cuarta, ponías algo así como sin estrategia de mail marketing estás muerto. Explica un poquito más qué quieres decir con A eso. ver, por dar contexto, es decir, a mí esto se me ocurre un día cabreado, este hilo. Estaba un día cabreado, te lo prometo, porque eh, joder, en estos años además he tenido la suerte de poder meter pasta e invertir en proyectos, ¿no? Y muchos de ellos me han dejado estar en el board. Entonces, claro, yo me empezaba a hablar con la peña, tío, y había problemas comunes, ¿no? Y me acuerdo un día en uno de esos boards que compartía, que también era ser consejero, y charlando, empezamos a tirar del hilo de, hostia, tío, es que está pasando esto en esta empresa, esta en la otra, y dije, joder, tío, es decir, y es algo que veníamos viendo en Minimalism y Miniplanta ya los últimos 3 4 años, entonces, y muy acelerado en los últimos 2, desde el COVID. ¿Qué es lo que pasa aquí? A ver, se ha roto, es decir, el problema principal es que se ha roto toda la parte PPC. Es decir, por un lado en Google Ads la competencia es extrema y el tráfico cada vez es más caro. Seguro que hay, es decir, seguro que alguien nos está escuchando y dirá, no, pero a mí me funciona. Es decir, no estoy diciendo que no funcione. Digo que se han multiplicado los Ujú. costes una barbaridad, una barbaridad. Entonces, los que teníamos un ticket medio jodidillo, ¿no? Que son prácticamente todos los e-commerce, porque no hay, los e-commerce estamos en un ticket medio de 30 a 200 euros. Es decir, no estamos, los hay que son mejor, pero en general los tickets medios suelen ir por ahí. Eh, bueno, pues antes sobrevivías antes el 20% de tu ticket se iban en el coste de adquisición de cliente y ahora ya estoy viendo empresas que tienen un 50, un 60, un 70, haciendo lo mismo. Entonces, se ha roto. Se ha roto porque ha entrado TikTok y ha cambiado la forma en la que la gente consume el contenido. ¿Vale? Es decir, antes ya pasaba con YouTube, ya pasaba con Instagram, pero esto lo ha acelerado, ¿no? Entonces, ¿por qué digo lo del mail marketing? Lo digo porque antes muchas empresas captaban, si tenían un ticket de 100 euros y captaban a un cliente a 20. Entonces, con ese cliente eran capaces
de sobrevivir. Es decir, tenían recurrencias de un 10, un 15, un 12% y la empresa funcionaba. Ahora no. Ahora tienes que tener recurrencias de un 30, 40, incluso 50% para que luego cuando haces el cálculo de Customer Lifetime Value menos CAC salgan los números. Y al final de mes puedes tener pasta para pagar a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa O aquí? sea, lo que dices tú... Sí. No, sigue, No, sigue, perdona. aquí entonces entra de lleno la parte de mail marketing. No porque vayamos a hacerla nosotros en Hackio Flow, sino porque es que es ultra evidente. Es decir, te escuchas cualquier conversación de los tochos y de los e-commerce grandes, incluso de los SaaS grandes, ¿no? Y donde están siendo capaces de... Joder, el propio Power MBA, que yo tengo mucha cercanía con ellos, hostias, pues están tirando de la base de datos que tienen, ¿no? De la cantidad de mails y de leads que tienen y cómo segmentan su base de datos y empiezan a crear secuencias de mail. Para primera compra o para repetición, pero se convierte en algo bastante tocho, bastante tocho. Así que hay que decir, es que no, es decir, antes era medio opcional, ahora es que se tiene que hacer sí o sí. ¿Y tú crees que esa estrategia de marketing, después volvemos a lo del PPC, pero esa estrategia de marketing, por ejemplo, ahora con lo que decías de Hackio Flow, ¿tú aconsejas que se haga desde un primer momento o que primero se hagan pruebas de paid, orgánicas y demás y después metes la parte de email marketing? Porque claro, la parte de email marketing también es un poco la pescadilla que se muerde la cola, que tienes que construir la base de datos, o sea, tienes que construir las listas. Claro, a ver, claro, efectivamente. La forma de crear audiencias y crear listas también ha cambiado radicalmente, que eso luego nos metemos, pero es que hay que hacerlo a la vez, porque si cada vez es más caro crear audiencias y cada vez es más... Cada vez hay una mayor incógnita en cómo crearlas. Antes tú metías pasta en Facebook y sacabas pasta en Facebook, ¿no? O Facebook Ads, Google Ads. Ahora tú metes pasta en creación de contenido en TikTok y sacas pasta o no sacas pasta. Esto es como el SEO, ¿no? Sacas pasta o no sacas pasta. Entonces, bueno, pues si te entra un cliente, mételo en una secuencia o mételo en varias secuencias desde el principio. Hay que meterlo en una secuencia, en varias, incluso cruzar secuencias, ¿no? De mail. Al final hay una forma muy sencilla de hacerlo. Prioridad alta, prioridad media, prioridad baja. Las secuencias de prioridad alta, que son en un e-commerce, pues carrito abandonado, mail de bienvenida, las básicas, que hay que hacer sí o sí, esas desde el principio pueden estar activas y funcionando. Las de media y las de prioridad media y prioridad baja, que esas son ya más rizando el rizo y buscando un cliente que me consumió hace 3 meses y que no compra este producto pero lo necesita, ya utilizando lógicas de segmentación potentes. Bueno, yo soy partidario también de hacerlo desde el principio, sobre todo porque no cuesta nada. Es decir, voy a tirar piedras contra mi propio tejado, pero que es una cosa que es un tema de tiempo. Una herramienta de estas a lo loco, empezando te cuesta $150 al mes, $200 al mes, a lo loco. Joder, échale un fin de semana, móntate 10 secuencias y empieza a ver qué pasa, ¿no? Hazte saber. Y es verdad que, joder, a la gente es como que le da pereza hacer esto del mail marketing, pero es que cuando lo haces bien desde el principio, en Miniplanta hemos tenido este último año casi el 40 y pico por ciento de la facturación viene por ahí, viene del mail marketing. Hostia, sin eso, es decir, si no lo hubiésemos hecho desde el principio, pues probablemente este año lo hubiésemos pasado muy, 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 muy mal, muy mal, muy mal. Entonces, Ya. bueno, pues yo animo a la gente que lo haga desde el principio. Oye, siguiendo con el punto uno en el que decías lo del PPC pierde cada vez más peso, hay una parte que dices la inversión se mueve a estrategias de remarketing. Esto lo dices por lo mismo que, o sea, por lo que decías antes de cada vez el peso del CAC sobre el ticket medio, que decías tú pasa 60%, ergo necesitas recurrencia de 2, 3, 4 compras para sacarle rentabilidad a ese cliente. De ahí viene lo de remarketing. Efectivamente, me acuerdo de una conversación que tuve con Diego de Lagam que me decía bueno, que esto lo ha contado en su Twitter alguna vez, ¿no? Es decir, estaban moviendo toda la inversión a remarketing y yo lo escuché a él decirlo hace muchísimo tiempo. Es decir, yo creo que todavía era pandemia, cuando supuestamente estaban funcionando muy bien toda la parte de PPC y tal. Antes de la pandemia, el PPC estaba yendo hacia abajo, era un canteo, se estaban multiplicando los CACs. Llega el PPC, la gente está en casa, se equilibra un poco todo y después de la gente sale a la calle, otra vez hemos vuelto al año 2020, finales de 2019. Claro,
al final, ¿qué pasa? Antes tú impactabas, primer impacto, segundo impacto, era a través de Facebook Ads, Google Ads, Display, todo este rollo, en cosas que hacías en YouTube, y ahora el primer impacto lo tienes que estar haciendo a través de generación de contenido, en TikTok, en Instagram Reels, incluso los propios shorts de YouTube están subiendo a lo loco. Entonces, ¿qué pasa? Que estás generando audiencias y estás generando impactos a través de contenido orgánico con lo complejo que eso significa, con la locura que eso significa, ¿no? Crear audiencias en Twitter, crear audiencias en LinkedIn, ¿no? Depende de si es B2B o B2C. Claro, efectivamente se mueve la inversión al remarketing, porque sí sigue funcionando las ads, ¿no? El PPC, pero como acompañamiento de una estrategia en la que antes no era tan importante el contenido y ahora lo es ultra importante, porque la gente ya no está consumiendo anuncios, ¿sabes? La gente está consumiendo Ibai, Piqué, la última influencer de turno, y eso no hay espacio a los anuncios, ¿no? Es decir, es diferente, es diferente. Antes se consumían fotos, se consumían slides, ahora ya no, ahora se consumen vídeos de 20 segundos. Oye, has tocado el tema del contenido orgánico. De hecho, voy a leer el punto 2 entero porque creo que es bastante interesante en varias partes que dices ahí. Dices, el contenido orgánico manda, y sobre todo en vídeo. Tienes muy poco tiempo, 2 o 5 segundos para captar la atención. Tardas meses en ver resultados, si es que llegan. Estrategias y conversaciones diferentes en cada red social. Claro, esto es como el apocalipsis, ¿no? Es como lo peor que puede leer un marketer, ¿no? Que es para, y esto como... Bueno, la conclusión principal que sacaría yo creo que la mayoría de personas, o sea, leyendo el hilo entero y sobre todo este segundo punto, y a nosotros nos ha pasado un poco y por eso estamos haciendo vídeo también, por YouTube, el peso que tiene YouTube y lo que decías tú, TikTok, Shorts, todas estas cosas. Pero, o sea, la principal conclusión que yo sacaría leyendo el punto 2 es, tienes que hacer vídeo sí o sí. Sí, 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 100%. Y claro, eso significa un lío del copón, porque a mí me dicen hace 6 años en Minimalism que tengo que hacer vídeo y me pego un tiro, porque yo soy otra cosa, ¿no? Y yo quiero ser bootstrap a muerte y quiero tener el equipo más pequeño posible y quiero hacer cosas orientadas a resultados. Y esto es justo lo contrario, esto es haz cosas a ver qué pasa, ¿vale? Porque hay 2 episodios muy buenos en Hackio. Uno con Aina Sánchez, que es una mega crack de TikTok, que te cuenta cómo estructurar un vídeo para TikTok, cómo dominar el algoritmo, muy guay. Pero luego es verdad que ella misma dice, sí, yo te cuento esto, pero es que luego hay una parte subjetiva que nadie controla. Y es que tú haces un vídeo de mierda que, que creías que no iba a funcionar y resulta que es el que lo peta, ¿no? Pero claro, y hacer que eso tenga performance, es decir, que esas visualizaciones se conviertan en tráfico y que ese tráfico se convierta en lead y que ese lead se convierta en venta, bueno, eso es decir, el funnel ahí es una broma. Porque aquí la movida, el cambio de chip, que esto me acuerdo que lo hablaba con Miguel Ángel Benedí de Football Emotion, que es, vale, el cambio de paradigma es que antes las empresas nos valía con tener un buen producto, un buen servicio, un buen relato. Ahora hay que entretener también. Es decir, ahora tienes que entretener. Y entretener no me refiero a hacer bailes. Me refiero que tienes que, pues, Cafán con su podcast y Jaime, pues tiene un contenido que esto va a durar 50 minutos, 1 hora, y tiene que cortarlo de 15 a 20 segundos y tiene que molar. Es decir, no solo puede ser Víctor aquí diciendo todo se ha ido a la mierda, no. Tiene que ser como que aporte mucho valor, que la imagen sea la leche, que el tío que lo está contando se le entienda y todo esté ordenado. Es decir, sabes que es un cambio muy loco en el que el contenido no solo tiene que aportar valor, sino que te tiene que enganchar para que no pases al siguiente, ¿no? Entonces, joder, es un lío, es un lío. Y además, es súper curioso que tú subes el mismo vídeo a Reels y subes el mismo vídeo a TikTok y en un sitio funciona y en otro no. Claro, ya te destroza la cabeza. Au- Audiencias Claro, diferentes, son ¿no? audiencias totalmente diferentes, pero lo que dice TikTok e Instagram no es eso. Te dicen que es la misma. Te dicen que no, sí, sí, Pachi, somos lo mismo, es lo único que... Y te das cuenta que no, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. Porque, o el algoritmo no es el mismo. Bueno, yo ahí honestamente estoy un poco perdido. Es decir, soy de esos que levanta la mano y dice, hostia, tú, esto me viene grande, ¿no? ¿Qué pasa? Que te tienes que convertir en una empresa de contenido. Es decir, eres una empresa de camisetas y eres una empresa de contenido, las dos cosas. Entonces, que eso ya pasaba, ¿no? Es decir, que realmente ya pasaba con el SEO, ya pasaba cuando tienes que hacer social media, pero claro, el cambio es que hay que hacer vídeo, entonces ya eres una productora, porque hacer vídeo no es lo mismo.
que hacer una fotito, ¿no? Que tienes Sí, un sí, está equipo claro. O o audio. audio, es decir, es otra movida, ¿no? En la parte técnica ahí es un poco lío. Entonces, bueno, pues... Y luego que no está todo orientado a resultados, que eso es lo que a mí me pone nervioso. ¿Sabes? Que es como, joder, yo hago Que no lo algo... puedes medir. Claro, claro. Me acuerdo que hicimos un experimento este verano con mi chica, que hizo como una especie de cuenta de TikTok para dietas para perro, ¿vale? Y empezamos a subir contenidos, se subieron como 20, 25 contenidos y hubo contenidos de 3 millones de visualizaciones, ¿eh? Y tú decías, ¿por qué este tiene 3 millones de visualizaciones y este que sobre el papel aporta mucho más valor y es mucho más entretenido y tiene la canción del momento y bla, 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 tiene 20.000? Bueno, pues... Y luego, claro, de esos 3 millones de visualizaciones, eh, no sé, yo creo que la web tuvo, en esa semana, tuvo como 70 visitas, 80 visitas, el link de la bio. Es decir, que sabes que el performance es como, estoy creando audiencia, pero ¿esta audiencia qué? ¿Cómo? Sí, ¿no? Branding, ¿no? Me decía el de Football Emotion que, claro, ellos crean mucho contenido en YouTube, mucho contenido en TikTok, mucho contenido en Instagram, y que ellos tienen la sensación de que si dejan de hacerlo, las ventas en la web se va a notar. O Pues no. claro, A nosotros nos ha o no. pasado, a nosotros nos ha pasado en las últimas semanas, no las últimas semanas, pero los últimos 6 7 meses, de compañías invertidas, algunas B2C, otras B2B, de por límites presupuestarios o por tener poca caja o caja limitada, o tener que cuidar mucho la caja, de tener que parar marketing y de llevarte la sorpresa de que las ventas siguen, igual no creces al mismo ritmo que antes, pero siguen creciendo y el CAC se te desploma, obviamente. O sea, para bien. Claro, Que es algo muy curioso cuando lo ves. Sí, sí. claro, y además, Eso ha pasado, o sea, podemos decirlo, ha pasado, por ejemplo, en Barquivo, que son seguros animales, y es brutal. O sea, cuando ves la gráfica es impresionante, es impresionante. claro, pero siempre tienes ese miedo, ¿no? De decir, joder, tengo que estar en la conversación, tengo que estar en el ruido, ¿no? Tengo que estar como todo el rato surfeando esa ola para que la gente no se olvide de mí. No sé qué estará haciendo la empresa que acabas de mencionar, pero es decir, han dejado de hacer contenido y han seguido, me imagino, que invirtiendo en otros canales, intuyo. O- Sí, bueno, han optimizado mucho el orgánico y parado y para poner en pausa el paid. Ah, vale, vale. Ah, vale, que te había entendido al revés. Vale, vale, claro, claro. No, 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 sí, sí, Claro. sí. Y luego aquí hay una cosa tremenda, ¿no? Que es la inversión. Porque antes tú decías, venga, va, pues meto 10.000 euros en Facebook y el CAC lo calculo muy fácil, ¿no? Y le doy al botón churrera y empiezo a escalar y empiezo a proyectar. Y sé qué CAC voy a tener de aquí a 12 meses o de aquí a 18. Pero claro, ahora es un tema de equipo, ¿no? ¿Qué equipo necesito para hacer 3 contenidos de calidad a la semana? Eh, y parece fácil, pero eso es menos proyectable y menos escalable. Abro un canal nuevo, Ujú. YouTube. Bueno, me estoy adelantando, pero que es complejo. Oye, y esto relacionado con el punto 6 que decías, debes estar en TikTok y esforzarte en aportar valor. Es un canal más de branding que de venta. O sea, ¿por qué crees que es más de branding que de venta? O sea, de hecho, esto lo hablaba yo con la gente de TikTok España hace poquito, decía, oye, pero porque nosotros incluso que tenemos en el portfolio más compañías, por ejemplo, B2B SaaS que B2C, pero muchas están probando estrategias, sobre todo cuando es B2B de ticket más bajo, o de pymes, o de mid-market, y casi todas están probando TikTok y muchas, o sea, y una conversación frecuente con ellos es, yo no sé si es un tema de atribución, nos dicen ellos, si eso es un tema de que no es muy difícil medir la atribución, pero no sé realmente qué impacto está teniendo esto. ¿Por qué dices lo de es un canal más de branding que de venta? A ver, digo que es un canal más de branding que de venta porque subjetivamente yo no he conseguido vender en TikTok. Es decir, estoy como viendo audiencias gigantes. em, em, pero que cuando efectivamente haces la atribución eres incapaz de saber si está vendiendo o no. ¿Qué pasa? Que hay que echarle pelotas y quitar. De repente dejar de generar contenido en TikTok, a ver si haciendo la resta, ¿no? Entiendes si eso ha funcionado o no. Pero en general, lo que yo estoy viendo, obviamente estoy subjetivado más en B2C que en B2B, ¿no? Es decir, un SaaS que vende una herramienta SEO, pues a lo mejor no tiene que estar en TikTok, ¿no? O sí tiene que Ujú. estar, pero probablemente el enfoque sea, no sé, es decir, a lo mejor sí que tiene que estar, ¿no? Sí se me ocurre, es decir, me contradigo, sí que creo que puede estar y creo que puede hacer cosas chulas, pero efectivamente, no sé, como lo veo, más canal de branding que de venta, por eso que decías tú, pero intuyo, que tampoco soy yo el mayor experto en TikTok. ¿Tú esto lo hablas con
el otro día estuve hablando con Aina, la chica que te digo, y ella decía que sí. Ella decía que vende muchos cursos y que a ella le funciona, y cuando le preguntas por la atribución te dice, no, yo es que pongo un link en bio para que la gente agende una formación conmigo y vendo, ¿no? Bueno, a lo mejor depende también del producto, ¿no? Y de lo que la gente está Mm. buscando en TikTok, no sé. No sé. Sí, de hecho, otra cosa que está pasando, nosotros vamos a hacer nuestros pinitos probablemente en algún momento, de cada vez más fondos de capital riesgo, o sea, VCs, utilizando TikTok. Y ahí ya es un tema de branding, obviamente, porque llegas a una audiencia diferente, pero incluso yo he escuchado algunos casos, he hablado con gente de generar deal flow, incluso, o sea, de que las audiencia joven probablemente para determinado tipo de empresas está ahí y te consume ahí y no te consume el podcast de hora y media de una charla profunda con una persona y te conocen a partir de Es decir, ahí. lo que está claro es El que posicionamiento, la peña vamos. está en TikTok. Es decir, eso es cuando la gente dice, no, está solo los chavales, está... No, no, es decir, yo estoy en TikTok, mi madre está en TikTok, mi hermano está en TikTok, Yo no. Jaime, Yo he intentado no descargarlo Jaime no está. Yo por no también entrar, tuve ese por no entrar en proceso. el círculo de. Yo también tuve Sí, ese sí, sí. proceso. Pero claro, para entender TikTok y entender cómo vender en TikTok, me lo acabé descargando y al Está final acaba claro. siendo eso. Ojo, yo soy el lugar donde consumo bastantes cosas que la gente diría, pues yo soy muy friki de la física, pues consumo muchas cosas en TikTok sobre eso, de fútbol, de política, de inversiones, es decir, y cosas que tienen sentido, cosas que yo, de marketing, cosas que he sido capaz de, y gente que he conocido a través de TikTok que han venido al podcast. Es decir, que es un lugar donde yo estoy creándome, educando al algoritmo y me está ayudando a algunas cosas. ¿Qué pasa? Que en general a la gente le da pereza. Por lo que te digo, ¿no? Porque tú sueltas contenido, no hay un método, algo te funciona, algo no. Entonces, para el emprendedor de turno como yo, pues nos cuesta, nos cuesta. Oye, Víctor, punto 3. Dices, lo has tocado un poco por encima, pero dices, sin relato no hay contenido. Estamos obligados a contar una historia que mantenga coherencia siempre. Debe de ser sencillo. La gente necesita que sea experta en una cosa y no en cinco. Mm. Bueno, pues tal cual. Y yo creo que el mejor ejemplo son los chavales de Nude Project, ¿no? Que lo están petando ahora. Es decir, estos tíos de manera bastante inconsciente, probablemente, es decir, es una mezcla, ¿no? Han generado un relato de marca muy potente y todo el contenido, es decir, ellos tienen un framework dibujado, ¿vale? Un framework ficticio y todo el contenido está basado en ese relato de marca. Y estos tíos son los más modernos del barrio, ¿no? Son los más modernos y los más cool. Pues ya Ujú. está, esos son lo que son, ¿no? ¿Tú crees que eso lo puedes construir de forma explícita? O sea, Pues ¿queriendo hacerlo o surge? yo tengo la teoría de que no, de que hay mucho palabrerío y mucho libro y mucha charla sobre cómo construir tu propuesta de valor, tu relato de marca, tal, y al final a los mega cracks que yo he conocido de estos, es que estás con ellos y a los 10 minutos te das cuenta que es que no han podido hacer otra cosa. Que es que son ellos expresándose y les ha salido esto, ¿no? Y además son buenos en otras cosas, no solo en construcción de valores y en relato, pero mi hermano no hubiese podido construir nunca Minimalism, ¿no? Y si el Ujú. relato de marca es porque Pepe y yo nos juntamos y sale una personalidad común que se expresa a través de una marca. Es que tú estás con Nacho de Blue Banana o estás con Diego de Lagam y es un canteo, ¿no? Y su hermana y tal. Es que son ellos, es como ellos puramente. Estás con Andrés de Huitaca y es acojonante, ¿no? Es decir, como la marca respira en esencia cosas de ellos, ¿no? Que luego es verdad que te puedes despegar de la marca. Ha pasado mucho con Miniplanta. En Miniplanta cuando, es decir, era una cosa antes de venderla y ahora es otra, ¿no? Porque antes era Rocío, Mm. Rocío, mi chica, era ella, ¿no? 100%, todo lo que se comunicaba, tal, y cuando de repente lo cogen otras personas, pues cambian cosas, ¿no? Entonces, sí, sí, yo creo que... Es decir, no se puede construir, se puede tocar cosas, a ver, puedes hacer trabajos de construcción de marca, pero... y construir una marca que mole, pero eso de montar el siguiente Nude Project o el siguiente Pompey o el siguiente, yo qué sé, lo que sea, eso es una mezcla de cosas que a veces son incontrolables. Sí que es verdad una cosa que dices, y nosotros lo hemos vivido con compañías de nuestro portfolio, que es, o sea, el tema de marca, contenido, relato, posicionamiento, o sea, darle importancia a todo eso. O tienes esos skills o esas inquietudes como equipo fundador, o es muy difícil meterlo
O sea, meterlo como a cuchillo en una compañía. Y de hecho, esto lo dice Sergio Álvarez Leiva muchas veces, de nuestro equipo, que bueno, ellos pues, en un segmento muy diferente de lo que estabas mencionando empresas B2C, pero ellos en caso de B2B y B2B SaaS de Enterprise, o sea, de tickets grandes, ciclos de venta largos y demás, con Carto, ahora con TinyBird. Pero hay una cosa que se repite muchas veces y él insiste mucho y lo hablamos mucho con nuestras participadas, es, oye, si estás creando o crees que puedes estar creando un mercado, aunque sea un nicho de mercado pequeño, dale mucha importancia a los contenidos o al branding, al content marketing desde el momento no cero, porque probablemente tienes que crear el producto, pero desde el minuto uno, porque ahí tienes una oportunidad de posicionamiento brutal. O por lo menos o sea, de quedarte con un nicho de mercado para ti, y después ya si eres capaz de crear categoría en el futuro ya es otra cosa. Pero insistimos mucho en eso y sí que es verdad que si no tienes esos skills, esas inquietudes como equipo fundador, o sea, es complicado que acabe surgiendo más adelante. Y no es tan complicado, me refiero, alineado a lo que dices, y añado que crear una estrategia de contenido tampoco es tan complejo, porque tú puedes simplemente hacerte experto en Twitter o en LinkedIn de algo, ¿no? Es decir, tú tienes un SaaS de una herramienta SEO, como hemos dicho antes, y oye, empiezas a crear contenido de SEO a machete, a machete, a machete, creas una audiencia súper nicho y ahí es un lugar donde tú vas captando clientes y captando leads. Entonces, bueno, sí, yo efectivamente está alineado para mí. Creación de producto, creación de audiencia orgánica y funnel de lead a venta tienen que ir como prácticamente a la vez. Prácticamente. 100%. Oye, punto 4, hablabas de lo de la estrategia de mail marketing, que ya lo hemos comentado, pero ponías aquí una cosa que me gustaría que lo explicases un poco mejor, que dices, hilar fino aquí en el mail marketing, la periodicidad y diferenciar estrategias entre automatizado y manual. Mm. ¿A qué te refieres? Bueno, que básicamente doy pistas de cuáles son las 3 claves del mail marketing. Que la primera es tener una estrategia muy clara entre los flows que vas a hacer automáticos y que te van a quitar muy poco esfuerzo. Es decir, es un esfuerzo inicial muy grande en el que quiero ofrecer en cada mail, cada cuánto tiempo, a qué tipo de segmento, cuáles van a ser los triggers, todo eso. Y luego está la estrategia manual, que es qué estrategia de contenido voy a crear para mi newsletter y con qué periodicidad la mando, ¿vale? Porque aquí, yo me encuentro moviendo empresas, macho, que no, bueno, pues cuando tenemos algo que ofrecer lo mandamos. Nosotros en Minimalism hacemos eso, pero es que tiene sentido, porque en Minimalism somos de no generar ruido, ¿no? Es hasta que no tenemos 3 cosas relevantes que contar, ¿no? Nuestro framework es ese. Y nosotros mandamos la newsletter cuando tenemos 3 cosas relevantes que contar. No porque queramos vender más, no porque tengamos un descuento, no porque sea San Valentín, no. Es decir, es cuando tenemos 3 cosas relevantes que contar. Ahora, me encuentro con empresas que lanzan una newsletter a la semana y tú cuando mandas una newsletter siempre genera euros. Siempre. Siempre. Es decir, no hay ni una newsletter que tú mandes que no genere dinero. Hay personas que son 500 euros y hay personas que son empresas que son 5.000 euros. Pero siempre genera pasta. Así que, bueno, yo a eso me refería, ¿eh? Es decir, automático, manual y periodicidad, ¿no? Y entender hacer mucho test A/B y mucha prueba para ver qué es lo que te funciona y lo que no. Oye, ¿y tú con mail marketing, Víctor, crees que podemos estar en el periodo del PPC de 2010-2020 de bonanza y que esto va a llegar a un punto de saturación? ¿Cómo ves tú esa parte? Ni idea, tío. A ver, Todos los canales se acaban saturando en algún sí, la momento, movida de de alguna es forma. que lleva toda la vida, es como una cosa rara, ¿no? Eso también es cierto. Al final el mail, tío, un buen mail de ventas, si es que si juegas bien a esto y tienes una audiencia trabajada, una segmentación buena, has generado audiencias y listas de una manera honesta y guay, y sana y aportando valor, los ratios luego son muy buenos. Es decir, aperturas del 60, clics del 10, del 15. Es decir, si lo haces bien, ¿no? Una cosa que siempre va a funcionar es el famoso el mail de carrito abandonado. Eso siempre va a funcionar. Y el típico flow de activación a los 2 meses. Eso siempre va a estar ahí. Eso, a no ser que la IA de repente lo cambie todo y el mundo, que no sabemos lo que va a pasar, pues yo creo que de algún modo, no sé, no le veo, creo que no creo que sea un canal como el del PPC, porque al final el problema del PPC y de estos canales es que depende de los formatos, depende del formato publicitario que tenga esa plataforma. Y aquí es que es un mail, no tiene más.
curioso cómo conviven estas cosas, o sea, porque hace unos años, o sea, me refiero, por ejemplo, a dos canales como email y vídeo, short video, TikTok, shorts y demás, porque yo me acuerdo de hace unos años que hubo ahí una época, igual hace 5 años aproximadamente, que hubo muchos posts y muchos comentarios o artículos en prensa que decían el email está muerto, la gente joven no va a utilizar email, y hoy en día, por lo que estás contando, y nosotros lo vemos también, y yo por la newsletter también por dealflow.es, pero te encuentras con, o sea, canales que generan mucha audiencia o engagement, como decías antes con TikTok, y a su vez canales que se supone que no son para público joven o que se suponía hace tiempo que no son para público joven como mail marketing, que realmente convierten. O sea, es como dos mundos ahí que se chocan y que generan fricción, pero que se complementan a la vez. Sí, a ver, la mierda del mail marketing, que te hay que decirlo todo, es que necesitas un trabajo de captación de tráfico, captación de lead previo, ¿no? Es decir, es un canal totalmente dependiente de lo bueno que seas generando tráfico, porque en Internet el que tiene el tráfico es el que manda, es el rey. Eso no hay más, y eso va a pasar siempre. Ahora, ¿cómo generas tráfico? Pues ahí está la guerra. La movida está en que a la gente se le olvida, es decir, requiere tanto esfuerzo generar tráfico, tanto, que el marketer, el emprendedor, lo que pasa es que cuando llega ya, es decir, ya está agotado, ¿no? Entonces, cuando ya ha conseguido el tráfico, está trabajando un poco en que la conversión sea decente y se olvida que luego a cada cliente le puedes aumentar el LTV una barbaridad si haces un buen trabajo de email marketing. Oye, punto 5. Decías o dices, antes dedicábamos la mayoría del tiempo a vender, entre paréntesis performance, ahora el día se te van a crear audiencias con performance Sí, eso es menores. lo que hemos dicho antes, claro, pues eso. Pues que antes, es decir, yo antes me levantaba y era a ver cómo vendo, a ver cómo vendo, a ver cómo vendo, ¿no? Y ahora de repente hay un paso entre medias que es a ver cómo genera audiencias, a ver cómo genera audiencias, ¿no? Y lo siguiente es vender. Entonces, pues eso, tienes que generar audiencias millonarias prácticamente. Estoy hablando de negocios grandes. Si tienes una panadería que vende a través de WhatsApp, en 3 códigos postales es diferente, ¿vale? Estoy hablando de negocios escalables, digitales, que tienen componentes ahí gordos de crecimiento. Entonces, es una movida, porque te levantas pensando en cuál es el contenido que voy a crear hoy, cuál es el vídeo que lo va a petar hoy, a qué audiencia le voy a dirigir. Y antes tú te levantabas en cómo optimizo mis anuncios, cómo optimizo mi funnel, cómo mejoro mi pricing, cómo cambio la web para que el formulario, bla, bla. Bueno, pues hemos metido esa capa entre medias que es necesaria, es decir, que es el cambio que viene ahora, que es lo que hay, es lo que hay. Y hablando de cambio y de especialización, que está un poco relacionado con el punto 7 que decías, que me parece muy interesante, que decías, los equipos de marketing han pasado a estar partidos en tres: contenido, CRO, Chief Revenue Officer, entiendo a qué te refieres, y No, pero que también es ¿cuál? verdad. Es decir, es que claro, depende con quién lo hables, es una cosa u otra. Eh, Y recurrencia, decías el tercero, pero sí. sí, el tercero es recurrencia. Es decir, bueno, el CRO es toda la parte de Conversion Rate Optimization. Es decir, Vale. preparar, que en verdad es lo mismo es decir, que la parte de la pasta. Es decir, al final es cómo hacer que de 100, en vez de que te compren 3, que te compren 10 que entran en tu web. Entonces, esto es una paja mental mía que me he hecho, ¿eh? Es decir, esto no, de hecho, lo valido aquí contigo, ¿no? Lo de contenido CRO recurrencia. Es como la forma que me pide el cuerpo ahora de organizar un equipo de marketing y negocio, ¿no? Que es, uno, una máquina de generación de contenido a machete, porque tienes que crear mucho volumen para que algo pite y algo funcione. Un equipo centrado en que todo ese funnel esté bien medido, bien optimizado, súper testado para que lo que no funcione dure poco tiempo en producción. Y la tercera, la parte de recurrencia, porque te va a costar mucho más caro y va a ser mucho más etéreo captar clientes. Entonces necesitas lo que decíamos, ¿no? Que ese cliente te repita más veces. Esto es una paja mental mía. Oye, en la parte de contenido decías una cosa que nosotros es algo que hablamos muchas veces con nuestras compañías y que siempre hay un equilibrio complicado entre cantidad y calidad. Decías, hay que generar mucho volumen, generar mucho volumen. Pero ¿en qué momento dices, oye, estoy generando mucho volumen pero poca cantidad? O sea, ¿eso lo mides por poca calidad, perdón? ¿Eso lo mides con las conversiones? O cuando hablas tú o aconsejas a compañías con las que trabajas, ¿cómo alcanzas este equilibrio entre cantidad y calidad de A contenido? ver, los algoritmos que tanto amamos y odiamos dicen que mientras más calidad
mientras más hilos de tweets, mientras más vídeos subas a TikTok, mientras más Reels, mientras más Shorts, te va a potenciar, ¿no? Cada vez que entres, pues te va a enseñar tu contenido. Entonces, claro, pero obviamente ese contenido tiene que estar equilibrado con calidad, porque tú subes contenidos de mierda. Buenos días, un tuit. Buenas tardes, otro tuit. Pues no. Hay un extremo, está Exacto. claro. Entonces hay que buscar ese equilibrio. Hace poco hablaba con un compi que en Twitter él ha crecido de 2.000 a 40.000 seguidores en cuestión de un año, generando 3 contenidos al día, 2 de calidad dudosa y 1 de alta calidad, ¿vale? Pues es demandante de la hostia. Es decir, es bastante curro. Pues bueno, a él le ha funcionado eso. Hay gente que hace un contenido muy bueno al día, hay gente que hace un contenido muy bueno cada 2 días y le ha funcionado. Es cuestión de probar en general. Pero es verdad que lo que sí que está claro es que TikTok e Instagram están potenciando que tú subas 3-4 vídeos al día, aunque la calidad sea dudosa, ¿vale? Aquí parece que gana más la cantidad que la calidad, en el caso del vídeo. En el caso del texto parece que no, pero en el caso del vídeo parece que sí. Es lo que parece, ¿eh? Es decir, digo parece todo el rato porque luego hay gente que hace otra cosa y le funciona. Hay excepciones, Claro, está claro. es un poco raro. Oye, el punto 8 me gustó mucho leerlo porque es algo que, volviendo a un tema de lo que hablaba con Sergio, es algo que hemos hablado muchas veces. Dices, hay tantísimo ruido y competencia que la función del copywriter es cada vez más relevante en todas las fases del funnel. Tal cual, tal cual. Y esto tiene que ver con la parte que hemos dicho de CRO, ¿no? De optimizar mucho y de recurrencia. Es decir, tienes que crear muchos contenidos y aquí el copy tiene mucho protagonismo. En la parte de CRO, que es puramente optimización de tu web, del formulario, etcétera, tienes una oportunidad, tienes muy poco tiempo para que el cliente te compre y entonces tienes que captar su atención muy rápido. Eso implica que el copy tiene mucho protagonismo. También en la parte puramente de propuesta de valor en tu página web, producto, atención al cliente, etcétera, etcétera. Y luego en la parte de recurrencia igual. Si tú trabajas un buen mail de ventas, un buen asunto, una buena estrategia de contenido social media para que se vuelvan a acordar de ti, etcétera, etcétera, incluso las ads, ¿no? Es decir, cuando haces un banner para Facebook, es como que antes Pepe y yo hacíamos 4 textos y funcionaba, porque el formato te llevaba mucha gente, pero ahora como el formato publicitario te lleva muy poca gente y metes menos gente en el funnel, pues obviamente es mucho más relevante lo que le cuentes en cada impacto. Y aquí un buen copy pues te salva la vida, básicamente. Te salva la vida. Es un canteo. Es difícil hacer buenos copies. O Es un sea, arte. así como yo creo que, por ejemplo, la parte, sí, por eso, más arte que ciencia, o sea, así como está muy relacionado con lo de escribir, eso, yo creo que escribir bien, o sea, todo el mundo escribe, pero escribir bien es un skill muy, que yo creo que mucho es, o sea, lo puedes mejorar, pero también mucho te tiene que venir de forma natural, o sea, lo tienes que tener tú genético, pero es difícil escribir buenos copies, y ahí ya vale de todo, B2C, B2B, o sea, da igual al B2B al que vayas, es muy complicado. La movida está en que la gente, es decir, en general lo que yo me encuentro, y yo me incluyo en ese equipo, en ese cajón, es que escatimamos dinero en copy. Es decir, es algo que no pensamos, ¿no? Es decir, tengo que invertir en un copy. Y se nota mucho cuando tienes un copy bueno, pero una barbaridad. Y cuando dices invertir en copy, te refieres a tener una persona Sí, solo, por ejemplo, para hacer sí, copywriting. sí. Un freelance, a lo mejor no es una persona, es un freelance que te audita lo que haces y si no hace falta tener una persona en nómina probablemente, pero sí tener una persona que te escriba mails de venta, que te haga un repaso a la web entera, que cada vez que lances algo lo revise. Sí, yo cada vez lo veo más importante y aquí no es que yo lo haga, ¿eh? Es decir, de estos 9 puntos no significa que yo lo esté haciendo todo, es cosas que estoy viendo que funcionan y que estoy viendo en empresas, en la mía, que funcionan. Pero, por ejemplo, yo en esto tengo un debe porque tenemos a Jesús en Minimalism, que es muy bueno en copy, y en general siempre he tenido a Rocío, que es muy buena en copy, y me ha servido. Pero veo empresas que digo, pues es que no me he enterado de lo que estás diciendo en esta web, tío. Es decir, no me he enterado, tío. Y tienes un producto que es la hostia. Y eso con un copy bueno, es que te ahorras la hostia. Mm. Hmm. Oye, y el último punto, Víctor, el SEO. Sí. No voy a leer el resto para que expliques tú un poquito. O sea, ¿cómo está el SEO? ¿Cómo lo ves A ver, tú? la movida del SEO es que si tú hablas con un SEO, te va a decir que todo lo que digo a partir de ahora es mentira, ¿vale? Entonces, sí que siempre tenemos el debate, yo siempre tengo el debate este con los SEOs. El otro día estaba grabando una cosa con Julián,
que este es el top SEO de ADSL Zone, que básicamente viven de esto, ¿no? Claro, hacer SEO para ADSL Zone tiene sentido. ¿Por qué? Porque básicamente viven del SEO, viven de estar posicionados por una keyword, por la keyword Xiaomi último lanzamiento, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Además, en el día a día, pero para productos nuevos, ¡buah! Es que es complicadísimo por dos cosas. Uno, porque cuando la palabra es competida, Google se está llevando el 40% de resultados, porque ya los 3-4 primeros resultados suelen ser anuncios de Google. Que esto lleva pasando ya mucho tiempo. Y además cada vez se parecen más. Los anuncios ya no se pueden diferenciar prácticamente de los resultados orgánicos, que esto es una cosa muy loca. Me acuerdo hablando con Tommy Santoro una vez que era como, pero tío, es decir, estábamos hablando de este tema y era como, rodado, esto es normal y me acuerdo que era, bueno, que no tenía sentido. Es decir, que era como, hostia, tú, qué cantidad de anuncios para keywords ultra competidas. Luego, sí, hay oportunidades nicho. Pues sí, hay oportunidades nicho, pero las oportunidades nicho, el esfuerzo es acojonante y la cantidad de tráfico que te traen es dudosa. Es verdad que el tráfico es de muchísima calidad, pero tienes que meterle muchísima pasta, esperar 6, 8 meses, 12 meses eh, para que funcione. Ojo, ojo, voy a decir una cosa que es muy relevante. Yo soy de los que piensan que a la vez que lanzas tu proyecto tienes que tener una estrategia de SEO. ¿Vale? Tengo un ejemplo de un colega, eh, eh, José, que tiene un marketplace de aceite de oliva que se llama Olivarte, que estos tíos empezaron hace 6-8 meses a hacer SEO, hace 2 meses que han empezado a rankear en palabras que ni se imaginaba que ellos iban a estar en las primeras posiciones y literal han tenido que cerrar días, hay días que han tenido que cerrar la web porque no les daba con los pedidos. Es decir, que si eres capaz de encontrar, estos han posicionado 4 o 5 palabras, aceite de oliva picual, mejor aceite de oliva, no sé qué, es decir, que ha habido como 4 o 5 que lo han petado y ¡pum! Tráfico, el CAC por debajo del euro, es decir, una barbaridad, ¿no? De repente han encontrado el canal y lo han petado. Que una cosa no quita la otra. El problema está en que cada vez es más complicado. Es decir, que hay que desarrollar una estrategia SEO, sí, pero que cada vez es ultra complicado. Es decir, y hay empresas que ni tiene sentido. En Miniplanta, por ejemplo, empezamos a desarrollar el modelo de SEO y era como, a ver, es que no tiene ningún sentido, porque el volumen de búsquedas es ínfimo. La gente cuando busca mostrada en Sony no la quiere en pequeña, la quiere en grande. Entonces, había una casuística que decía, es imposible, ¿no? Bueno, pues depende del negocio, pero en general se complica cada vez más la historia. Oye, por acabar, dos preguntas, Víctor. ¿Tienes opinión formada ya sobre cómo puede impactar en todo esto? Estaba pensando en lo de SEO, copywriting, generación de contenido, lo de ChatGPT y todas las cosas que están ocurriendo de Generative AI. Pues mira, lo único que sé es que yo ayer, por ejemplo, estaba buscando la estrategia de contenido para Hack Your Flow y le hicimos toda con ChatGPT, toda, entera, 25 contenidos, entera. La coges, cambias Pero, 4 detalles, ¿a qué nivel? ¿De escribirla? O sea, dímelas. ¿teníais idea de la estrategia en vuestra cabeza No, y me refiero al ejecutarla? contenido. Si creamos todo el contenido, la Ah, estrategia la teníamos clara, perdón, y la creación de contenido es, oye, pues pongo, dime las 9 claves de un buen mail de carrito abandonado. Y te da 9 claves. Y ahora tú coges ese contenido y dices, vale, estos 2 puntos no me sirven. Y estos los junto, ¿no? Pero, es decir, el tiempo ese en el que he estado pensando, es decir, antes tardaba 8 horas en crearte 25 contenidos, ahora tardo 4, tardo 3, ¿no? Entonces, bueno, esto para mí es relevante porque habrá gente haciendo lo mismo que yo a la vez, entonces probablemente el contenido que yo vaya a subir sea muy parecido al que va a subir mi primo. Es verdad que es el contenido que es, que si tú y yo mañana nos ponemos a pensar cuáles son las 9 claves de un buen mail de carrito abandonado, vamos a llegar a la misma conclusión que el chat GTP, es decir, que es que no hay más, que es que no hay donde sacar aquí contenido. Entonces, bueno, creo que es una herramienta que nos va a ahorrar tiempo, no nos va a dar ideas nuevas, pero nos va a ahorrar tiempo y esto va a ver cómo esto se junta con Google, con el contenido que hay en Internet. Es decir, eso es mi gran duda, que no sé si va a ser, oye, la forma de la buscar. forma de buscar, ¿no? Es decir, mi intuición es que todos vamos a tener una IA, ¿no? Es decir, yo tengo ganas de hablar conmigo mismo, es decir, que Jaime pueda charlar conmigo mismo sin que yo esté y que diga exactamente lo que yo podría decir. Y tiene sentido, porque ya hay muchísimo contenido mío en Internet. ¿Por qué no puedo transformarme en IA? Entonces, bueno, pues este tipo de cosas sí que cambian un poco la forma de acceder al contenido y buscarlo.
pero creo que estamos todavía en año -1000. Entonces, no sé. Pero sí, es decir, yo no le tengo miedo, yo le tengo bastantes ganas, la verdad, a poder un día mandarle un WhatsApp a Jaime y sin que Jaime dedique un segundo, solo pagándole 5 pavos al mes, Jaime me vaya a decir exactamente cómo tengo que montar mi deck. Y que sea Jaime, es decir, sea la cabeza de Jaime, ¿no? La que ha Sí, contestado sí. eso. Sí, Eh, Jaime o Víctor se vuelven más escalables, eso está claro. Efectivamente. No sé, pues a mí me mola, la verdad. Me mola. Oye, y última pregunta, Víctor. ¿Te has planteado en algún momento, o sea, porque hemos hablado mucho de empresas B2C, ¿te has planteado en algún momento cómo, o sea, todos los conocimientos que tienes ahora de esta parte y cómo está cambiando, dices que está cambiando el marketing online, cómo hubiese impactado, qué hubieses hecho en Application, que era otro tipo de empresa diferente, SaaS, B2B? Sí, a ver, nosotros en Application los primeros 2 años intentamos ser un B2C, es decir, ir a la pyme directamente, que esto, bueno, pues los holders de turno lo han hecho y les ha funcionado y tal. Eh, el propio ITNIC, pero no ITNIC, el propio Factorial, fíjate, ya mezclo, es decir, tengo ahí un lío de marcas. Em, y al final nosotros lo que descubrimos era que el canal era otro, que era que Telefónica vendiese nuestro producto, que Vodafone vendiese nuestro producto, era un B2B2C diferente, ¿no? A través de distribuidores. Entonces, nosotros hubiésemos llegado al mismo sitio. Es verdad que me acuerdo de una reunión que tuvimos con el que nos compró la empresa, que nos decía, os hemos elegido a vosotros por el branding que tenéis. Es decir, por el trabajo que habéis hecho. Es decir, estaban entre varios compradores y al final nos decidieron, uno, es decir, teníamos todas condiciones parecidas, pero el trabajo que habíamos hecho de PR y de trabajar la marca y de posicionamiento en un sector específico, pues les había ayudado a tomar la decisión. Yo creo que si tuvieses que montar hoy un SaaS dirigido a pyme, estaría en TikTok, estaría en LinkedIn, estaría en Twitter, estaría generando contenido, generando audiencias, estaría haciendo mail marketing. Es decir, estaría haciendo cosas parecidas. Ahora, si mi cliente es Telefónica, es decir, si tengo un ticket de 12.000 euros al mes y mi cliente es Telefónica, pues no es, a lo mejor esto no es tan relevante, ¿no? Un Power BI, uno de Adaptarte. estos, sería diferente. Probablemente el funnel y la estrategia de marca y de contenido sería otra. Oye, Víctor, ahora sí que sí, para terminar, no te voy a hacer las dos preguntas habituales porque ya has estado alguna vez y ya las has respondido. Pero para la gente que esté interesada en conocer más sobre Hackio, ¿a dónde pueden ir? Hackio.camp, ahí la gente va a poder suscribirse al podcast que le llega todos los miércoles la masterclass y va a poder ir viendo los camp nuevos que lanzamos todos los años, es decir, cada 2 o 3 meses. Y en hackioflow.com toda la parte de mail marketing. Ok, pues oye, Víctor, un placer como siempre. Mil gracias.